movimiento oscilatorio. Ustedes me habían dicho que habían hecho trabajos en grupo con otras materias. Sí, sí, es cierto, es correcto. ¿Y los grupos más o menos de cuántos alumnos lo hacen? 5 o 6 generalmente. 5 o 6. Bien. Bueno, la idea de hoy era cerrar la unidad 7 y 8 y empezar la unidad 9 y 10, que es estática. Cerrar las rotaciones y comenzar con estática. Si a ustedes les parece, empezamos con estática y si nos sobra tiempo vemos el ejercicio 16 que quedó pendiente la semana pasada. El ejercicio 16 de rotaciones. Ok, sería muy bueno. Sería muy bueno. Entonces, estática. Hacemos un repaso de las cosas que tenemos que saber. Es mínimo. Repasamos brazo de palanca. Acá tenemos un punto Z sobre un sólido cualquiera, sobre un objeto cualquiera, a una distancia R del punto Z, se aplican 4 fuerzas a ese objeto. Las fuerzas F1, F2, F3 y F4. Cada fuerza forma un ángulo determinado con el radio. La fuerza F1 forma un ángulo alfa 1 con el radio. La fuerza del F2 forma un ángulo F2 con lo que sería la proyección del radio. Si al radio lo proyectamos, ahí tenemos el ángulo alfa 2. La fuerza F3 forma un ángulo alfa 3 con respecto al radio, en este caso alfa 3 de 90 grados. Y la fuerza F4 forma un ángulo de 0 grados con el radio, porque la recta de acción de la fuerza F4 pasa por el punto Z. En el punto Z hay un eje alrededor del cual nuestro sólido puede rotar, y ese eje es perpendicular al plano de la página, de la pantalla. Nosotros podríamos evaluar el momento de torsión alrededor del eje Z debido a cada una de las fuerzas F1 a F4. Por ejemplo, el momento de torsión alrededor de Z debido a F1 es igual a R1 por F1. R1 es la distancia más corta que hay entre el eje de rotación y la recta de acción de la fuerza F1. A eso lo podemos escribir como R1 por F1 por seno del ángulo que forman, a esto lo podemos escribir como R, que es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por la fuerza F1, multiplicado por el seno del ángulo que forman, R, y F1, alfa 1. Esta distancia R1, que es la distancia más corta que hay entre el eje de rotación y la recta de acción de la fuerza, se llama brazo de palanca.
el brazo de palanca de F1 en este caso es más corto que R. R es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación. Pero como la fuerza F1 no forma 90 grados con el radio, su brazo de palanca es menor que el radio. Veamos F2. F2 se aplica en el mismo punto. El momento de torsión alrededor de Z debido a F2 es igual a R2 por F2. R2 es el brazo de palanca de F2. R2 es la distancia más corta que hay entre el eje de rotación y la recta de acción de la fuerza F2. Si proyectamos la recta de acción del vector F2, ahí se determina R2. A ese torque, el torque debido a F2, se lo puede escribir como R, que es la distancia entre Z y el punto de aplicación, multiplicado por F2, multiplicado por seno del ángulo que forman R y F2, alfa 2. Miremos F3. F3 forma un ángulo de 90 grados con R. Debido a eso, el momento de torsión alrededor de Z debido a F3 es simplemente R por F3, porque seno de 90 es igual a 1. El brazo de palanca de una fuerza como F3 es igual al radio, a la distancia que hay entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza. Observen también que el ángulo que hay entre el brazo de palanca de la fuerza y la recta de acción de la fuerza es de 90 grados. Por último, F4, como su recta de acción pasa por el eje de rotación, el torque, no hay torque debido a F4. Es decir, la fuerza F4 no propone que el sólido gire alrededor del eje Z. Más bien está proponiendo traslación. No propone rotación, propone traslación. Por lo tanto, no hay torque debido a F4. ¿Estamos claros? Equilibrio estático. Equilibrio y equilibrio estático. Hablamos de equilibrio cuando tenemos un objeto y sobre ese objeto la fuerza neta es igual a 0. La suma de todas las fuerzas aplicadas sobre ese objeto es igual a 0. En ese caso, la aceleración del objeto es igual a 0 y su velocidad es constante. Ese es un caso de equilibrio. El equilibrio estático es un caso de equilibrio cuando la velocidad es igual a 0. Y eso es lo que nos va a ocupar en esta unidad. Para que exista equilibrio estático se tienen que cumplir dos condiciones. La primera condición de equilibrio estático es que la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre nuestro objeto sea igual a 0. Con eso vamos a poder escribir dos ecuaciones. La suma de las fuerzas en eje X por un lado y la suma de las fuerzas en el eje Y por el otro. Igualados a 0. La segunda condición de equilibrio estático es que la sumatoria de torque alrededor de cualquier eje tiene que ser igual a 0. La sumatoria de momento de torsión alrededor de cualquier eje sobre nuestro objeto tiene que ser igual a 0. Eso nos da la libertad de escribir
la cantidad de ecuaciones que sea necesario. Siempre las fuerzas que vamos a considerar en la primera condición y en la segunda condición van a ser fuerzas que se aplican sobre nuestro objeto. Nosotros vamos a analizar un objeto determinado que está en equilibrio estático. Y las fuerzas con las que vamos a hacer ecuaciones son fuerzas que están siendo aplicadas sobre nuestro objeto. ¿Estamos claros? Profe, una pregunta. Sí. Me he quedado viendo la parte donde se le aplica rotación de las fuerzas y hace las proyecciones recién en la página anterior. Sí. Por ejemplo, una tuerca en la cual se le usa una llave, en caso de que se haga una fuerza como la fuerza F4, Sí. pero se mantenga en equilibrio, por más de que se le aplique una fuerza F4, ¿cuál sería la que contrarresta, por así decirlo, esa fuerza a una tuerca que está estática? Bien. Si vos tenés una tuerca y le aplicas una fuerza F4, la tuerca no va a girar. La estás empujando para un lado. Y si no se mueve, es porque alguien la está empujando para el otro. Bien, perfecto. Entonces, gracias. tenemos que ver quién es el alguien que le está aplicando una fuerza para el otro lado. Pensemos en un bloque sobre una superficie horizontal. El bloque sobre la superficie horizontal, sobre el bloque, ¿qué fuerzas se aplican? El peso. La normal. Y la normal. ¿De dónde viene la fuerza del peso? De gravedad. De la gravedad, del campo gravitatorio, ¿sí? Es una fuerza que se aplica sobre el bloque debido al campo gravitatorio. ¿Y la normal de dónde viene? Es una fuerza que aplica la superficie sobre el bloque y que tiene sentido opuesto a la fuerza del peso. ¿Sería por la tercera ley de Newton? No. La tercera ley de Newton es de acción y reacción. Claro. Bueno, la ley de acción y reacción habla de dos cuerpos. Si un cuerpo hace una acción sobre el otro, si el cuerpo A hace una acción sobre el cuerpo B, está aplicando una fuerza sobre el cuerpo B. La reacción del cuerpo B es una fuerza que se aplica sobre el cuerpo A. En acción y reacción hay una fuerza aplicada a cada cuerpo. En el caso del bloque que está sobre la mesa, no es acción y reacción. Porque las dos fuerzas, el peso y la normal, se aplican sobre el mismo cuerpo que es el bloque. Bien, bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con los problemas. El problema 4. Calcular las reacciones en los apoyos A y B. Ahí tenemos el gráfico. Tenemos una viga en posición horizontal. Está apoyada en dos puntos, en los extremos. Tenemos el apoyo A y el apoyo B. Sobre nuestra viga se aplican dos fuerzas de 100 newton que son verticales. Y ahí tenemos las distancias que hay entre el punto A y la primera fuerza, la segunda fuerza, y el punto B, ¿sí? Los apoyos A y B tienen un dibujito distinto. Y eso tiene un significado. El apoyo A puede restringir el movimiento de la viga en el eje vertical. El apoyo A no impide que la viga se mueva en el eje horizontal. Es decir que el apoyo A
va a aplicar fuerzas verticales, una fuerza vertical sobre nuestro objeto. Y no va a aplicar fuerzas horizontales sobre nuestro objeto. El apoyo B. El apoyo B puede aplicar fuerzas, una fuerza horizontal y una vertical. El apoyo B puede impedir que la viga se mueva en el sentido horizontal. ¿Sí? Puede aplicar una fuerza vertical y puede aplicar una fuerza horizontal. Vendría a ser algo así como una bisagra, el apoyo B. O como si la barra estuviera soldada en el apoyo B. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que nos toca, observen que no hay fuerzas horizontales. Solo hay fuerzas verticales. Las dos de 100 newton. Por lo tanto, los apoyos A y B van a aplicar sobre la barra fuerzas verticales. Una fuerza cada apoyo. Bien. Nos dice calcular las reacciones en los apoyos A y B, ¿sí? El apoyo A va a tener una fuerza que es de reacción. El apoyo A aplica una fuerza sobre la viga, que es vertical. Y el apoyo B va a aplicar una fuerza sobre la barra, que es vertical también. El primer paso que hacemos para resolver un problema de estática es identificar el objeto en equilibrio estático. En nuestro caso es la barra horizontal. Hacemos un diagrama de cuerpo libre de nuestra barra. Y sobre ese diagrama de cuerpo libre tenemos que dibujar todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre la barra, ¿sí? Acá tenemos la barra AB. Tenemos la fuerza F1, que se aplica verticalmente a una distancia de 1 metro con respecto del punto A. Y tenemos la fuerza F2, que se aplica verticalmente. La distancia que hay entre de extremo a extremo son 4 metros. Y acá también están las reacciones. RAI, la reacción vertical en el punto A, y la reacción RBI, reacción vertical en el punto B, ¿sí? ¿Quién aplica esta fuerza? El soporte A. ¿Quién aplica RBI? El soporte B. ¿Sí? En el diagrama de cuerpo libre dibujamos todas las fuerzas que se aplican sobre nuestro objeto en equilibrio estático. En este caso la barra. Y cada fuerza tiene un origen. Cada fuerza tiene un origen. F1 y F2 están dibujadas en el gráfico. El origen de RAI es el apoyo A. Y el origen de RBI es el apoyo B. Estas sí son fuerzas de acción y reacción. Para el alumno que preguntaba antes, la viga está aplicando sobre el apoyo A una fuerza que es de igual módulo que RAI, pero en sentido contrario. Y es una fuerza que se aplica por parte de la barra sobre el apoyo. La barra en el punto B aplica una fuerza al apoyo B, que es de módulo igual a RBI, pero de sentido contrario. Y es una fuerza que se aplica por la barra sobre el apoyo. Y esas fuerzas, ¿por qué no aparecen acá en este diagrama de cuerpo libre? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo es la pregunta? Recién el alumno preguntaba por las fuerzas de acción y reacción, ¿sí?
acá llegamos a decir que el apoyo A le aplica a nuestra barra una fuerza RAI. Esa es una fuerza de reacción, porque la barra le está aplicando al apoyo A una fuerza que tiene el mismo módulo de RAI, pero en sentido opuesto, para abajo. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el apoyo B. La barra le aplica una fuerza para abajo al apoyo B. Y la reacción del apoyo B, ¿cuál es? RBI. Es una fuerza que tiene igual módulo y va en dirección para arriba. La fuerza RBI se aplica sobre la barra. Es la fuerza de reacción. Y la fuerza de acción, podríamos decir, es la fuerza que la barra le aplica al apoyo B. ¿Sí? Entonces, la fuerza RAI es una fuerza de reacción aplicada sobre el apoyo A, aplicada por el apoyo A sobre la barra. Y la barra está aplicando una fuerza de igual módulo y sentido contrario sobre el apoyo A, ¿sí? La barra aplica sobre el apoyo una fuerza de igual módulo que RAI y sentido para abajo. La pregunta era, ¿por qué en este diagrama de cuerpo libre no están las fuerzas que la barra aplica sobre los apoyos? Porque son las que están aplicadas de F1 y F2. No, porque el diagrama es de la barra, no de los apoyos, entonces no tendría que estar ninguna fuerza aplicada para apoyo. Claro que sí. Claro. Exactamente eso, ¿sí? En este dibujo que nosotros vemos acá, está las fuerzas de 100 newton, están, ¿sí? En el dibujo de la izquierda, están las fuerzas de 100 newton, también están las fuerzas que los apoyos le aplican a la barra y las fuerzas que la barra le aplica a los apoyos, en el dibujo de la izquierda. No se ve, pero nosotros como vemos la matrix newtoniana, sí la vemos. Como nosotros estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la barra, en ese diagrama de cuerpo libre solamente aparecen las fuerzas que se aplican sobre la barra. Las otras fuerzas no están. ¿Estamos claros? ¿Y el peso de la barra? El peso de la barra debería estar aplicado en algún punto de la barra, en forma vertical. Pero como en el dibujo no está, podemos asumir que el peso de la barra es despreciable. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, avanzamos. Identificamos en nuestro diagrama de cuerpo libre todos los datos y todas las incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas son las reacciones de los apoyos, ahí ven. Los datos son F1 y F2, que son de 100 newton cada una. R1 es la distancia, es una distancia que está horizontalmente sobre la barra, y alfa 1 es un ángulo formado por esa distancia y F1, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso, me adelante. Definimos los ejes. Eje X, eje Y. ¿Positivo para dónde? Positivo para qué lado, ¿sí? Yo definí eje X horizontal, positivo a la derecha, eje Y vertical, positivo para arriba. Definimos también el sentido de rotación. Sentido de rotación antihorario es positivo, sentido de rotación horario es negativo. Con esas definiciones después
le vamos a dar signos a la fuerza y a los torques. Ahora, podemos escribir tantas ecuaciones como haga falta, ¿sí? Tantas ecuaciones como incógnitas tengamos. Para escribir esas ecuaciones vamos a echar mano de las dos condiciones de equilibrio estático, ¿sí? Tenemos dos incógnitas que son RAI, RBI. Necesitamos dos ecuaciones. Acá están las dos condiciones de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momento de torsión alrededor de cualquier eje igual a 0. Como no hay ninguna fuerza horizontal, de la primera condición vamos a poder obtener una ecuación. Y de la segunda condición vamos a tener que obtener la otra ecuación. Ahí están. Sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Todas las fuerzas verticales. Entonces vamos. De izquierda a derecha, ¿quiénes son las fuerzas verticales? Tenemos RAI positivo, F1 negativo, F2 negativo y RBI negativo. ¿Correcto? Perdón, positivo, porque va para arriba. ¿Sí? La definición de los ejes determina el signo que va a tener cada fuerza en la ecuación 1. F1 y F2 son datos y ahí están las dos incógnitas. Para escribir la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de momento de torsión, podemos elegir libremente el punto que querramos, ¿sí? Somos libres de elegir cualquier punto. Una vez que elegimos el punto, van a quedar determinados los radios. Van a quedar determinados los radios y los ángulos. ¿Cómo hacemos para elegir el punto? Lo hacemos de manera que podamos eliminar incógnitas. Por ejemplo, si elegimos el punto A y queremos evaluar la sumatoria de momento de torsión alrededor del punto A, va a resultar que como la recta de acción de RAI pasa por el punto A, RAI no va a aparecer en la ecuación. ¿Correcto? Entonces yo elijo el punto alrededor del cual voy a evaluar la sumatoria de momento de torsión de manera de eliminar incógnitas. Si yo elijo el punto A, elimino una incógnita, RAI. Entonces, si hacemos la sumatoria de los momentos de torsión alrededor de A, de izquierda a derecha, la primera que aparece es F1. Y una vez que elegimos el punto, se determinan los radios. Por ejemplo, R1 es la distancia que hay entre el eje que elegimos y el punto donde se aplica la fuerza F1, 1 metro. El ángulo, este ángulo de 90 grados, es el ángulo que forman F1 y R1. El ángulo que forman R1 y la distancia R1 es de 90 grados. F2 se está aplicando a una distancia de 2 metros del punto A, entonces R2 es igual a 2 metros. Y el ángulo alfa 2 es de 90 grados también. El ángulo que forman R2 y F2. Acá tenemos el momento de torsión el momento de torsión alrededor de A debido a F1. Es negativo porque propone que la barra gire sentido horario alrededor de A. El momento de torsión de F2 alrededor de A también es negativo
porque propone que la barra gire en el sentido horario. Y el momento de torsión alrededor de A debido a RBI es positivo porque propone que la barra gire en sentido antihorario alrededor del eje que pasa por A. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, el paso siguiente es operar para despejar las incógnitas. Observen que hemos obtenido dos ecuaciones, la 1 y la 2. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En la ecuación 1 las incógnitas son RAI, RBI. En la ecuación 2, el momento de torsión debido a F1 lo tenemos. Fuerza por distancia por el seno del ángulo, son todos datos conocidos. ¿Sí? Acá tenés el momento de torsión alrededor de un punto debido a una fuerza, es igual a la fuerza por el R por el seno del ángulo. El momento de torsión debido a F2 también lo tenemos. Tenemos la fuerza, la distancia y el ángulo. Y acá adentro, ahí adentro está, en el momento de torsión debido a RI, a RBI, ahí adentro, ¿qué hay? Está RBI multiplicado por la distancia de 4 metros, multiplicado por seno de 90 grados. ¿Sí? Acá adentro hay una incógnita. Tenemos dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Lo que tenemos que hacer es operar. Vamos a cerrar este Zoom que ya se termina y volvemos a entrar con el mismo link para continuar. Ok. Profe, una consulta, pero no justo de esto. Vamos a hacer repaso antes del parcial como hicimos la otra vez. Supongo que sí. Ok. Supongo que sí. En un año, en un buen año, que no es el caso, claro. Claro. En un buen año damos en el práctico estática, movimiento oscilatorio y ondas. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora estamos en estática y es 29 de septiembre. Vamos a tener una clase más de estática el 6 de octubre. Y después quedan 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Y en esas 5 semanas tenemos que meter el repaso, el segundo parcial, un recuperatorio, un repaso antes del recuperatorio. Ahí son 4. Bien.
O sea que me quedaría una semana más como para dar movimiento oscilatorio. O sea, ¿qué onda? Ya no llegamos. Vamos a tener que sacrificar. Ok. A No, le menos que- pregunta por DC, perdón. A menos que quiera que eliminemos algún repaso. No, eso es sagrado, no, eso está Eso no se sacrifica. No, jamás, 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 jamás. Bueno, No, le preguntaba porque nos estamos justo organizando con los compañeros en esta época que se viene ahora de parciales, de entregas y demás, y nosotros habíamos establecido fecha para el 20. Entonces quería ver cómo estábamos con los temas, si íbamos a llegar a ver todo o no. Por eso le quería preguntar. Y preguntarle, por ¿el supuesto, 20 qué cosa? que el 20 de octubre Establecer. habíamos establecido el parcial. Martes 20 de octubre. Sí, esa es la fecha que yo había previsto Sí, a principio de este año, sí. cuando la pandemia todavía no nos había agarrado de lleno. Sí. Posiblemente tengamos el parcial ahí el 20 o el 27. ¿Ustedes ya tienen fecha de parcial en otras materias? Sí, si puede ser el 20, sería muy, muy, muy bueno. Ah, o sea que tendríamos que fijar el parcial de Física 1 práctico para el 20. Sí, Bien, en ese caso, yo estaría dando el repaso el 13 y la semana que viene esta, y se acabó. bien. O sea que yo el 27 no podría tomar el segundo parcial, por ejemplo. No sería lo más conveniente para nosotros, evidentemente. Ajá. Bien. ¿Y el segundo recuperatorio? Bueno, yo el segundo recuperatorio, Ya eso es, no sé. yo lo tenía para el 3 de noviembre. Bueno, y el 27, ¿qué tienen? ¿Esa semana está muy complicada? Sí, ya tenemos 2 parciales esa semana. Bien. Y no sabemos cuándo la Ancioni va a anunciar el parcial teórico. Nos tendría Sí, que decir. si es como siempre, sería después del mío. Sí, eso habíamos pensado, pero como no lo hemos visto. ¿Y el martes 27 tienen algún parcial? Sí, tenemos un parcial de análisis matemático 1 práctico. El martes 27. Sí, señor. Ah, o sea que ya estoy. El martes 27 no. Entonces me queda el 20 de octubre o el 3 de noviembre. Pero después me quedo sin tiempo para los recuperatorios. Bueno, en principio sería 20 de octubre. Yo voy a hablar con la Ancioni y ver qué opina. Está bien. Bueno, seguimos acá. Ok. Entonces tenemos que operar las ecuaciones 1 y 2. Empezamos por la ecuación 2, despejando la incógnita. Lo que estaba sumando a la izquierda lo pasé a la derecha. No, perdón, lo que estaba restando a la izquierda lo pasé a la derecha. Y ahí me quedó despejado el momento de torsión debido a RBI, que ahí es donde está la incógnita. Reemplazo el momento de torsión por su equivalente en función de fuerza, radio y ángulo. Como los ángulos son de 90 grados, en todos los casos, el factor seno de ángulo no sale. Entonces quedó RBI por el segmento AB, por los 4 metros, igual a F1 por R1 más F2 por R2. Despejamos el RAB, el segmento AB, que estaba multiplicando a RBI, lo pasé dividiendo, y ahí nos quedó despejada una incógnita. Ya la podemos resolver. A la ecuación 1, en la ecuación 1 tenemos las dos fuerzas que son datos, RBI que ya lo determinamos, entonces despejamos RAI.
lo que estaba restando lo pasamos sumando, y lo que estaba sumando lo pasamos restando, y ahí nos quedó despejada RI. Eso es todo. Recomendación, o mejor dicho, no sé qué. Errores comunes que cometen los alumnos en el parcial. Cuando reemplazan el momento de torsión debido a RBI, se olvidan el radio. Se olvidan la distancia. Y después, como acá tienen momentos de torsión que no están divididos por el radio, les da cualquier cosa. ¿Se entiende? No se olviden, cuando reemplazan el momento de torsión, no se olviden del radio. Se saben olvidar el radio acá o se lo olvidan acá. O acá. Bien. Reemplazamos los valores. Y nos queda que RBI es de 75 newton y RAI es de 125 newton. Observen que si hiciéramos acá un análisis de unidades, arriba tenés fuerza por distancia dividido una distancia, te queda la unidad de fuerza, que es lo que te tiene que quedar. ¿Preguntas? Bueno, ahí el compañero propone hacer una distribución. No está mal lo que dice Andrés, pero como nosotros estamos estudiando Física 1, lo hacemos con las ecuaciones. En realidad tiene que dar lo mismo. Digamos, lo que dice Andrés sería algo como para comprobar los resultados, ¿sí? Esa forma intuitiva de resolverlo sería útil para comprobar los resultados que estamos obteniendo analíticamente, ¿sí? En este caso es fácil de hacer una solución como esa que propone Andrés. Pero en otros casos, a donde hay ángulos distintos de 90 grados, no es tan sencillo hacer una solución como esa, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es cómo se hace la solución analítica partiendo de un caso sencillo. Ahora vamos a continuar con un caso que ya no es tan sencillo. Por ejemplo, el problema 10. Dice, calcular la tensión en la cuerda y la reacción en la barra horizontal para que en el esquema de la figura el cuerpo de 800 newton esté en equilibrio, ¿sí? La palabra equilibrio ya nos sugiere que vamos a aplicar las condiciones de equilibrio estático.
nos dicen que el cuerpo de 800 newton está en equilibrio. Nosotros vamos a aplicar, y fíjate lo que nos piden. Nos piden la tensión de la cuerda que está entre el punto M en la pared y el punto K en la barra horizontal, la tensión de esa cuerda, y la reacción en la barra horizontal, la reacción de la pared sobre la barra horizontal. Lo que nos están pidiendo son fuerzas aplicadas sobre la barra. Entonces, vamos a hacer el análisis de equilibrio estático ¿de quién? Del objeto de 800 newton, de la pared, ¿de quién? ¿Cuál va a ser nuestro objeto en equilibrio estático? La barra. Muy bien. Vamos a hacer un análisis de equilibrio estático de la barra. Entonces, identificamos el objeto en equilibrio estático, la barra horizontal. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre de nuestro objeto en equilibrio estático. Y dibujamos sobre este objeto todas las fuerzas que son aplicadas sobre el objeto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para dibujar? Bueno, acá tenés, la fuerza F1 es el peso de 800 newton. Acá tenemos T, es la tensión de la soga. La pregunta es cómo hacemos para dibujar las reacciones de la pared sobre la barra en el punto P. Observen que va a haber dos fuerzas de reacción de la pared sobre la barra en el punto P, una horizontal y una vertical. La horizontal tiene que compensar la fuerza horizontal de la tensión. No sabemos cuánto vale, pero sí podemos estar seguros que si la componente horizontal de la tensión va hacia la izquierda, la componente horizontal de la reacción tiene que ir hacia la derecha. Y para dibujar la vertical, RPI, aplicamos la segunda condición de equilibrio alrededor del punto K, por ejemplo. Observen que, ¿quién propone que la barra gire alrededor del punto K? T, no, porque su recta de acción pasa por el punto K. RPX tampoco, porque su recta de acción pasa por el punto K. F1 propone que la barra gire en sentido horario. Por lo tanto, para que la barra no se mueva, necesitamos aplicarle en el punto P una fuerza que haga que la barra gire, o que proponga que la barra gire en el sentido antihorario. ¿Qué valor va a tener? Entonces ya sabemos para dónde apunta ese vector. Tiene que apuntar para abajo. La pared le aplica a la barra una fuerza en el punto P, vertical, apuntando hacia abajo, para compensar el torque de F1 alrededor del punto K. ¿Se entiende esta parte? ¿Preguntas? Perdón, profe, el RPI es la reacción de la pared, ¿no? Sí. Perfecto. La pared tiene una reacción sobre la barra, y esa reacción se la puede dividir en dos componentes, una componente horizontal y otra vertical. Bien. Bueno. Profe, no entendí la relación de
de F1 con RPI. Te dijo que se compensaba, pero no entendí esa parte. Bien. Nosotros dijimos, RPX tiene que ser tal que compense las fuerzas horizontales. ¿Sí? Y la única fuerza horizontal Sí. es la componente de T. Entonces es fácil determinar para dónde va a apuntar RPX. En el caso de RPI, tenés una fuerza vertical para arriba, que es la componente de T, y una fuerza vertical para abajo, que es la F1. Entonces, como no sabemos cuánto vale T, no sabemos la resultante entre la vertical de T y F1, no vamos a poder saber para dónde apunta RPI, que tiene que compensar a la resultante entre T y F1. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Parece. Entonces, el truco para determinar hacia dónde apunta RPI es aplicar la segunda ley de equilibrio estático, la de momento de torsión. Elegimos un punto para eliminar incógnitas, elegimos el punto K. Entonces, ¿quiénes aplican momento de torsión alrededor del punto K? F en sentido horario. Claro, y ya no se cuenta T porque está en el punto K. Porque está en el punto K, no se cuenta RPX porque pasa por el punto K. Lo único que nos queda es RPI. ¿Para dónde tiene que apuntar RPI si nosotros decimos que esta barra está en equilibrio estático? Profe, Tiene que apuntar para abajo. Tiene ¿no que sería proponer... Sí. ponerlo en RPI, ya que tiene longitudes directas? ¿Cómo? Porque si vos pones el punto de torque en RPI, ya tenés las longitudes. En cambio, en K tendrías que calcular la de F1. A ver, en este caso estamos haciendo un análisis para ver para qué lado apunta RPI. Todavía no estamos calculando nada. Si nosotros aplicamos la segunda condición de equilibrio, la de torque, alrededor del punto K, porque nos interesa saber la dirección de RPI. Si nosotros hacemos la sumatoria de torque alrededor del punto P, no va a aparecer RPI. ¿Se entiende? Claro, sí, lo necesitamos. Bien. Entonces, ya sabemos que la pared le aplica una reacción a la barra. A esa reacción la dividimos en dos componentes, la horizontal y la vertical. Y si bien todavía no sabemos el módulo de las reacciones, sí sabemos las direcciones. RPX va hacia la derecha, RPI va hacia abajo. Ahora terminamos de identificar las incógnitas y los datos, ¿sí? No sabemos la longitud de la barra, pero sí sabemos longitudes relativas, ¿sí? La distancia entre el punto P y el punto K son 3/4 L. Y la distancia total de la barra es L. Tenemos tres incógnitas, por lo tanto vamos a tener que escribir tres ecuaciones. ¿Sí? Echamos mano a las dos condiciones de equilibrio estático. La sumatoria de fuerzas nos va a dar dos ecuaciones. Y después hacemos una ecuación de momento de torsión para obtener la tercera ecuación.
recuerden siempre de definir los ejes, el eje X, el eje Y y los sentidos de rotación. Acá tenemos la ecuación 1 y 2. La ecuación 1 es la sumatoria de todas las fuerzas horizontales, más RPX, menos T por coseno de alfa 2. Es la componente horizontal de T. En la ecuación 1 tenemos dos incógnitas. La ecuación 2 es la suma de todas las fuerzas verticales. Tenemos menos RPI, más la componente vertical de T. T por seno de alfa 2. Menos F1, que apunta para abajo. Ahora, para escribir la sumatoria de momentos de torsión, elegimos un punto estratégicamente para eliminar incógnitas. Una vez que elegimos el punto, van a quedar determinados los radios. Yo elegí el punto K. Yo voy a evaluar la sumatoria de momentos de torsión alrededor del punto K. Eso elimina dos incógnitas. Elimina T, porque está aplicada sobre el punto K, y elimina RPX, porque pasa por el punto K. ¿Quiénes son los momentos de torsión alrededor de K? El momento de torsión debido a RPI, que es positivo porque va en sentido antihorario, y el momento de torsión alrededor de K debido a F1, que es negativo porque propone rotación alrededor de K en sentido horario. Cuando elegí el punto K, quedó determinado R1, que es la distancia que hay entre el punto donde se aplica F1 y el punto donde está el eje, el segmento KO. Y R3 es la distancia PK, la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto ahí donde se aplica la fuerza RPI. El ángulo alfa 3, el ángulo que hay entre RPI y la distancia KP, o PK, es un ángulo de 90 grados. Y el ángulo alfa 1, el ángulo que hay entre F1 y el segmento KO, también es de 90 grados. Ahora operamos las ecuaciones para despejar las incógnitas. Observen que en la ecuación 3 me queda una sola incógnita, que está en el torque debido a RPI. Entonces empecemos por la 3. El torque debido a F1 lo pasamos por el otro lado sumando. Reemplazamos el momento de torsión por su expresión. En ambos casos el ángulo era igual a 90 grados, así que no aparece el factor seno de ángulo. Acá me quedó RPI por R3 igual F1 por R1. Despejo RPI, el R3 lo paso dividiendo. Reemplazo R1 por su equivalente, que es L sobre 4. Y R3 por su equivalente, que es 3/4 L. Simplifico L sobre 4 y queda RPI igual F1 sobre 3. Vamos a la ecuación 2. En la ecuación 2, RPI ya no es una incógnita, entonces podemos despejar T. Pasamos para el otro lado a RPI y a F1.
estaban restando, los pasé sumando. Paso dividiendo seno de alfa 2. Y ahí ya está. Ya determinamos cuánto vale t. Con eso nos vamos a la ecuación 1 para despejar Rpx. Rpx tiene que ser igual a t por coseno de alfa 2. Y no queda otra que reemplazar los valores y determinar las incógnitas. RPI quedó 267 newton. RPI quedó F, quedó fuerza sobre nada, quedó unidad de fuerza. La tensión también quedó unidad de fuerza. Arriba hay fuerza por fuerza, fuerza más fuerza, y abajo no hay unidad. RPX también quedó unidad de fuerza. La tensión entonces, 1600 newton. Y RPX, 1272 newton. ¿Preguntas? Vamos a otra cosa. El problema 6. Dice, se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newton una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, con el objeto que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto. El radio de la rueda es de 30 centímetros. Calcular el valor mínimo de la fuerza. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un análisis de equilibrio estático entre la fuerza F y el peso de la rueda. Si la fuerza F tiende a 0, la única fuerza que va a quedar actuando sobre, no la única, pero digamos, sobre la rueda va a quedar actuando la fuerza de su peso. ¿Y qué otra fuerza? Y la normal. Y la normal, ¿sí? Y entre las dos fuerzas se van a compensar y la rueda va a quedar en equilibrio estático. Si la fuerza F empieza a aumentar desde 0, ¿qué va a pasar con la normal? La fuerza F empieza a aumentar desde 0 con ese ángulo de 30 grados. ¿Qué va a pasar con la normal? Va a disminuir. Va a empezar a disminuir. ¿Y cuándo la rueda va a subir el escalón? Cuando supere la normal. Cuando la normal sea 0. La fuerza F va a ir aumentando. Cuando la fuerza F vaya aumentando, la normal va a ir disminuyendo. Y cuando la normal llegue a 0, la rueda va a subir el escalón. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis de equilibrio estático de la rueda, a donde vamos a considerar el peso de la rueda, la fuerza F
vamos a considerar que la normal es igual a 0, y van a aparecer reacciones en el vértice A, ¿sí? En el vértice A va a aparecer una fuerza de reacción. La rueda va a aplicar una fuerza sobre el escalón, esa sería la fuerza de acción. Y la reacción es una fuerza que va a aplicar el escalón sobre la rueda. Y a esa reacción la vamos a dividir en los dos ejes, una componente horizontal y una vertical. Entonces vamos a calcular la fuerza que equilibra a la rueda con la normal igual a 0, y vamos a decir que esa es la fuerza mínima para que la rueda suba el escalón. Y que una fuerza mayor que esa va a hacer que la rueda suba el escalón. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el dato de los 10 centímetros de alto del escalón, ¿no lo usamos? Todavía no hemos ni... sí lo vamos a hacer. Sí, sí. De hecho, va a ser necesario. Los 10 centímetros del escalón y los 30 centímetros de radio de la rueda. Sí, vamos a usar todo lo que tengamos a mano. Si estamos claros, vamos a cerrar este Zoom y entramos con el mismo link para continuar. ¿Sí? Ok. Bueno. Bien. Seguimos. Entonces, ya identificamos nuestro objeto en equilibrio estático, que es la rueda, ¿sí? Vamos a analizar un poco lo que decía el compañero del escalón y el radio. Acá tenemos el ángulo θ, que es de 30 grados. R1 es el radio de la rueda. Acá está. Yo voy a hacer sumatoria de momento de torsión alrededor del punto A. Entonces me va a interesar conocer el ángulo alfa 1 y el ángulo alfa 2. ¿Cuánto valen? Para ver cuánto valen, vamos a considerar que, como el radio vale 30 centímetros y el escalón mide 10 centímetros, acá tenemos verticalmente 20 centímetros entre el punto Z y el punto B. El punto Z es el eje de rotación de la rueda. El punto B está a 10 centímetros del piso. El segmento AB, el vértice del escalón con el punto B que yo marqué, es horizontal. El segmento AB forma 90 grados con el segmento ZB. Ahí está. Ángulo ABZ es igual a 90 grados.
Como yo sé cuánto vale R1, y sé que este cateto vale 20 centímetros, puedo determinar cuánto vale alfa 2. El coseno de alfa 2 es igual a segmento ZB dividido R1. Con lo cual, alfa 2 vale 48 grados. El ángulo beta, que es el ángulo que hay entre la horizontal y R1, ese ángulo beta es igual a 90 grados menos alfa 2. Me queda 42 grados. ¿Sí? Alfa 2 era el ángulo entre R1 y la vertical. Beta es el ángulo entre R1 y la horizontal. Por lo tanto, alfa 2 más beta tiene que dar 90 grados. Entonces beta es igual a 90 grados menos alfa 2. Y alfa 1 es beta más tita. Alfa 1 es de 72 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, identificamos el objeto en equilibrio estático, la rueda. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Quiénes son todas las fuerzas que actúan sobre nuestra rueda? El peso, que se aplica en su centro de masa. La fuerza F1, que se aplica en el eje, que también está en el punto Z. Y en el punto A está la reacción del escalón. RAX horizontal, RAI vertical. ¿Cómo determinamos la dirección que van a tener? ¿Para dónde apuntan RAX y RAI? RAX tiene que compensar la única fuerza horizontal que hay, que es la componente horizontal de F1. Entonces RAX apunta hacia la izquierda, porque la otra fuerza horizontal que hay, que es la componente horizontal de F1, apunta hacia la derecha. Para dibujar RAI, aplico la segunda ley de equilibrio estático alrededor del punto Z. ¿Sí? ¿Quiénes proponen que la rueda gire alrededor del punto Z? F1 no, porque se aplica en el punto Z. El peso de la rueda tampoco. Entonces me quedaron RAI y RAX. Son las dos fuerzas que proponen que la rueda gire alrededor del punto Z. Como RAX ya sé para dónde apunta, como RAX propone que la rueda gire en el sentido horario, RAI tiene que proponer que la rueda gire en el sentido antihorario, para compensar, porque la rueda está en equilibrio estático. Entonces, queda determinado que la fuerza RAI tiene que apuntar para arriba. ¿Estamos claros? Clarísimo. Bueno. Perdón, profe, si puedo repetir. ¿A cuál fuerza está contrarrestando RAI? RAI. RAI, para saber a dónde apunta RAI, aplico la segunda ley de equilibrio estático alrededor del punto Z. ¿Quiénes proponen que la rueda gire alrededor del punto Z? F1. No, porque fíjate que F1 se aplica en el punto Z. RAX, no, R1. RAX propone que la rueda gire alrededor del punto Z. ¿En qué sentido? Horario. Horario, bien.
¿Quién más propone que la rueda gire alrededor del punto Z? RAI. RAI. Entonces, ¿para dónde tiene que apuntar RAI? Para compensar el torque de RAX. Para arriba. Al considerar el momento de torsión alrededor del punto Z, las únicas dos fuerzas que ejercen torque alrededor de ese punto son dos, RAX y RAI. Como yo ya tenía el sentido de la fuerza RAX, puedo determinar el sentido de la fuerza RAI. ¿Estamos claros? Perfecto, gracias. Entonces, la explicación para que las fuerzas que se ejercen sobre el punto, o sea, por ejemplo, en este caso F1 en Z, sí. La explicación de que F1 no produzca una torsión en Z es que en ese caso el radio es 0, entonces la fuerza no existe, o visto de otro modo, está proponiendo una traslación en vez de una rotación. Sí, de hecho, digamos, si nosotros analizamos el punto Z, la fuerza F propone traslación, porque no propone rotación alrededor del punto Z. Sí estaría proponiendo traslación, porque claro, la recta de acción de F1 pasa por el punto Z, más allá de que la fuerza se está aplicando en el mismo punto. Claro, perfecto. Y pasa lo mismo con la fuerza PM. Bien, entonces, ya dibujamos todas las fuerzas que se aplican sobre la rueda, identificamos las incógnitas y los datos. Escribimos tantas ecuaciones como sea necesario. Necesitamos escribir 3 ecuaciones porque tenemos 3 incógnitas. Ahí están las 3 ecuaciones. La suma de todas las fuerzas horizontales, la 1, más F1, coseno de tita. Es la componente horizontal de F1, ¿sí? Tita era un dato que nos habían dado. El ángulo entre el horizontal y F1. ¿Cuál es la otra fuerza horizontal que encontramos? RAX. Negativo. Por esta definición de ejes, queda negativo. La ecuación 2 es la suma de todas las fuerzas verticales. Aparece menos PM más F1 seno de tita, la componente vertical de F1, y aparece más RAI, que apunta para arriba. La otra ecuación la obtenemos escribiendo el momento de torsión alrededor de cualquier punto, y a ese punto lo elegimos para eliminar incógnitas. Si elegimos el punto A, se eliminan 2 incógnitas, RAX y RAI. Si evaluamos el momento de torsión alrededor de A, ¿quién propone que la rueda gire alrededor de A? F1 y PM. Ahí quedaron determinados los radios. Cada fuerza se aplica a la distancia R1. Como las dos fuerzas se aplican en el punto Z, la distancia entre el punto A y el punto Z es R1. Los ángulos alfa 1 y alfa 2 ya los habíamos determinado antes. Alfa 2 corresponde a PM y alfa 1 corresponde a F. Ahí está el momento de torsión debido a PM y el momento de torsión debido a F. A F1. Ahí nos quedaron 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Operamos. Empecemos por la 3, porque en la 3 hay una sola incógnita.
el momento de torsión debido a PM lo paso restando, elimino los signos, los dos signos negativos los hago positivos, reemplazo cada momento de torsión por su expresión. El momento de torsión debido a la fuerza F1 es igual a F1 por R1 por el seno de alfa 1. Y el momento de torsión debido a PM es PM por R1 por seno de alfa 2. Simplificamos R1, que es un factor que está en cada lado en la ecuación. Y seno de alfa 1 lo pasamos dividiendo. Y ahí quedó despejada F1. Ahora que ya tengo F1, puedo venir a la ecuación 2. O a la 1. Vengo a la ecuación 1 y despejo RAX. RAX es igual a F1 coseno de θ. Me voy a la ecuación 2. Y despejo RAI. El PM que estaba restando lo pasé sumando y el F1 seno de θ que estaba sumando lo pasé restando. Ahí quedaron las tres. Las tres incógnitas quedaron despejadas. F1 quedó de 78,1. RAX quedó de 67,5 newton. Y RAI 61,0 newton. ¿Preguntas? Entonces, para que la rueda suba el escalón, tiene que ser mayor a estos valores. Claro, sería mayor que 78,1. Claro. F1 tendría que ser mayor que 78,1. Digamos, a los fines de lo que el problema estaba preguntando, la respuesta es esta. F1 igual a 78,1. Claro, ya queda claro que es... RAX y RAI no nos pedían o no. Creo que no. Es un bonus track que hicimos. Porque lo único que nos pedían era el valor mínimo de la fuerza. No nos pedían R1 y R2. Perdón, RAX y RAI. Esto lo calculamos como un bonus track. A los fines del problema era esto. Fíjate que lo podríamos haber resuelto con una sola ecuación, la de momento de torsión. Pero de paso, bueno, para practicar, yo le metí que calculemos RAX y RAI. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Clarísimos. Muy bien. Bueno, quedan 5 minutos. De estática no tengo nada más para hoy. Y lo que yo les propuse al principio de la clase es que si quedaba tiempo, que veamos este. El 16 de energía cinética rotacional. ¿Alguien lo estuvo revisando y tiene alguna pregunta puntual? ¿Alguna duda en concreto? Profe, perdón, Sí. es una pregunta que no va de este ejercicio y es más sobre trabajo y energía Sí. cinética en específico. Sí. Estaba haciendo un ejercicio de una pelotita que rebotaba en el piso. Sí. Y yo lo había hecho por cinemática
pero después revisando por la forma de energía, de resolverlo por forma de energía, me quedé con la duda si una pelota está cayendo por el aire, además de tener la energía potencial gravitatoria, ¿también está teniendo cinética porque se está moviendo, se está trasladando? Claro, o sea, si vos tenés, ¿te acordás de qué unidad es el problema? Es de la unidad 6, de la semana 17, creo que es el ejercicio 4. Ajá, a ver. Porque siempre veíamos en la unidad 5 como la energía cinética, siempre terminamos viendo en el eje X, y por ahí al eje Y lo único que pensábamos era sobre energía potencial gravitatoria. Pero claro, o sea, por el simple hecho de que se esté moviendo, por más de que sea en el eje Y, hay energía cinética además de gravitatoria. En realidad lo que pasa es que se va transformando. O sea, la energía potencial gravitatoria que tiene temperatura máxima, a medida que va bajando la va perdiendo y se va, o sea, por conservación de energía, pasando a ser energía cinética. Claro, sí. Y al último punto, antes de tocar el piso, es totalmente solamente cinética y no gravitatoria. Claro. Bien, eso me queda en duda. Exactamente. No, esto no. Esto. Ahí está. Este era. El 4. Juan, te habla a vos, creo. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Justo me estaban preguntando una cosa. Este era el problema que mencionaba. Sí. Claro. Sí, como dijeron ahí entre ustedes. La pelota acá tiene energía potencial gravitatoria. Y como está quieta, no tiene energía cinética. Claro. A medida que va cayendo, se va transformando la energía potencial gravitatoria en energía cinética. Y cuando está abajo, inmediatamente antes de chocarse contra el piso, no tiene más energía potencial gravitatoria. Y toda la toda la energía potencial gravitatoria que tenía se transformó en cinética. También hay que mencionar que esto que estamos diciendo es válido si ponemos el 0 del eje Y en el piso. Claro, perfecto. Y cuando rebotó, tiene una velocidad inicial, energía cinética inicial. Esa energía cinética inicial se va transformando en energía potencial gravitatoria a medida que la pelota sube. Buenísimo. Y llega un momento que toda la energía cinética se ha convertido en energía potencial gravitatoria. Que es en la altura máxima. Sí. Bien, ahora se entiende. Gracias. En el ejercicio en este problema, que nos quedó pendiente de la otra vez, el único truco que hay que tener en cuenta es esto. Acá tenés la energía potencial del bloque M1 se va a transformar en energía cinética del bloque M1, pero como al bajar hace girar a M2 y a M3, parte de esa energía potencial gravitatoria se va a transformar en energía cinética de M2 y energía cinética de M3. ¿Sí? La energía potencial de M1 se va a repartir en energía cinética. ¿De quiénes? De M1, de M2 y de M3. ¿Cuál es la relación que hay entre esas tres energías cinéticas? Esa relación es la velocidad del bloque. La velocidad del bloque es igual a la velocidad tangencial sobre un punto en la periferia de M2 y es igual también a la velocidad tangencial sobre un punto en la periferia de M3. Ese era el truco, digamos.
Ya no tenemos más tiempo. Si no hay más preguntas, nos despedimos hasta la semana que viene. Profe, yo tengo una pregunta respecto al ejercicio anterior de la pelota que rebota. Sí, Nada, quería saber si el hecho de que rebote, Sí. que es un objeto capaz de rebotar, lo Sí. hace dentro de la tablita que habíamos visto perfectamente elástico. Bueno, cuando hablamos de un choque perfectamente elástico, ¿sí? ¿Sí? Intervienen dos masas puntuales. Ah, en este caso solo hay una. En este caso hay una sola masa puntual. Claro. Y está el piso, que no lo consideramos masa puntual. No hacemos que el piso sea un modelo de masa puntual. Porque en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir, bueno, acá está la masa de la Tierra, la masa puntual, y representamos al piso como si fuera la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es tan grande que podemos considerar o hacer un modelo del piso diciendo que el piso le va a aplicar un impulso a nuestra pelota. Claro, sí. Entonces, esto no se trata de un choque, sino se trata de un impulso. ¿Quién le aplica el impulso a la pelota? El suelo. Cuando la pelota rebota contra ¿el suelo se mueve? No. Porque la masa de la pelota es mucho menor que la masa que hay en el suelo, digamos. Por eso Siempre. podemos hacer de esto un modelo de impulso. Bien, se entendió. Gracias. Okay. Bueno. Si no hay otras preguntas, nos vemos la semana que viene. Seguiríamos viendo esta. Nos vemos. Buena semana. Buena semana por usted también. Nos vemos, profe. Buena semana. Gracias por su tiempo.